Buenos días, mis estimados participantes. Damos continuidad con el tema de la asignatura Contabilidad Fiscal en relación a lo que es ajuste por inflación. De esta manera damos inicio estableciendo lo que es un sistema tributario. Un sistema tributario es definido como el conjunto adherente, sistemático e interrelacionado de impuestos que rige en un país en un momento determinado, en el que debe cumplir ciertos requisitos para ser una estructura tributaria idónea. En tal sentido, un sistema tributario es ese conjunto de impuestos que se rigen en un país para que en determinado momento realice una recaudación de impuestos necesaria. La tendencia universal es que haya varios impuestos y no solo uno. Desde el punto de vista normativo es el deber ser. Seguidamente tenemos el principio del sistema tributario. Este principio, que regula la tributación en Venezuela, se encuentra consagrado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana con los siguientes artículos y principios. Principio de justa distribución de las cargas, el cual expone que el sistema tributario procura la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente. Esto está establecido en el artículo 316 de la Constitución Nacional. Luego nos encontramos con el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 317 de la Constitución Nacional, en la cual no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones algunas que no se encuentren previstas en la ley. En cuanto al principio de la no confiscatoriedad, tenemos que el Estado debe garantizar que no se exija el pago de ningún tributo por medio de las aprobaciones de bienes muebles e inmuebles que pertenezcan a terceros. A efectos de comprender mejor este principio, es importante que se haga lectura de los artículos 115 y 116, en el cual el 115 hace mención del derecho de la propiedad y el 116 que no se decretará ni ejecutará confiscaciones de bienes, sino en caso previsto por esta Constitución. Seguidamente decimos que se consagra el derecho a la propiedad privada, asegurando su uso, goce, disfrute y disposición. Por tanto, el Estado no podrá confiscar de manera arbitraria los bienes pertenecientes a terceros, excepto los casos previstos en la ley, que implique delitos o ilícitos en contra del patrimonio. Luego tenemos el principio pecuniario de la obligación tributaria, que está contemplado en el artículo 317 de la Constitución Nacional, que expone que ninguna obligación tributaria puede ser pagadera en servicios personales ni por medio de bienes de ninguna clase. Este principio es un tributo que no puede ser pagado en especie. Luego tenemos el principio de igualdad y generalidad, previsto en el artículo 21 de la Constitución Nacional, según la cual todos los individuos somos iguales ante la ley. Por su parte, el artículo 133 señala que toda persona debe coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de tributos establecidos en la ley. La mayoría de estos principios fueron tocados, fueron explicados y mencionados en la parte inicial de esta asignatura que establecimos cuando dimos inicio con la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Seguidamente tenemos los tributos. Los tributos son esa prestación en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos de la demanda en cumplimiento de sus fines.
Como primera característica tenemos la prestación en dinero. Esta prestación en dinero es una característica de la economía monetaria, que las prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Es suficiente que la prestación sea pecuniaria y valuable para que se constituya un tributo, siempre que concurran los otros elementos característicos y siempre que la legislación de cada país no disponga de lo contrario. Como segunda característica tenemos las exigidas en su poder de imperio. El elemento esencial del tributo es la coacción, el cual se manifiesta fundamentalmente en la prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creencia del tributo que le sea exigido. Como tercera característica tenemos en virtud de una ley. No hay tributo sin una ley previa que lo establezca. Eso es uno de los principios que mencionamos anteriormente. Tal condición fáctica e hipotética se denomina hecho imponible. Es decir, toda persona debe pagar al Estado la prestación tributaria graduada según los elementos cuantitativos que la ley tributaria disponga y exija. Como cuarta característica tenemos para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus bienes. El objetivo del tributo es fiscal, es decir, que su cobro tiene su razón de ser en la necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la satisfacción de las necesidades públicas. Además, el tributo puede perseguir también fines extrafiscales, o sea, ajeno a la obtención de los ingresos. La existencia de los tributos dentro de una economía, se explica y justifica a partir de la existencia de una doble necesidad. Por una parte, la sentida por la sociedad, que garantice la satisfacción de una amplia gama de necesidades, lo que no es posible lograr a través de mecanismos usuales de mercado, es decir, oferta, demanda y precio, debido a la misma naturaleza de necesidad. Por otra parte, el Estado, como organización política, al coincidir sin fines con tales necesidades, asume su satisfacción como cometido estadal, tratándose de esta manera las mismas necesidades públicas. En esta parte vamos a establecer los elementos de la relación tributaria. Existen dos elementos que resultan de la definición de tributos, de las cuales se desprende un aspecto de gran importancia con lo que es la relación tributaria. En este sentido, tenemos que la relación como vínculo jurídico que se establece entre el sujeto activo, que es Estado, y el otro sujeto pasivo, que es el contribuyente, que se encuentra en la necesidad jurídica de cumplir con ciertas obligaciones establecidas en las leyes tributarias que para tales efectos cree el Estado. Los elementos de esta relación jurídica tributaria están comprendidos por, primero, sujetos. Esos sujetos son los que participan en forma directa en esa relación tributaria, que son los sujetos activos, que están establecidos en el artículo 18 del Código Orgánico Tributario, y tenemos que esos sujetos activos es el fisco nacional, el fisco estatal y el fisco municipal. De igual carácter, suman los entes parafiscales, llamados así porque el Estado delega la recaudación y administración de tributos a ciertos entes públicos, a fin de que estos cuenten con financiamiento autónomo, como por ejemplo el INSE, el Seguro Social y todas aquellas contribuciones parafiscales de acuerdo con la ley que los crea. Tenemos los sujetos pasivos. Dentro de los sujetos tenemos los sujetos activos y los sujetos pasivos. El sujeto pasivo es el que está obligado al cumplimiento de la prestación tributaria, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Esto lo establece el artículo 19 del Código Orgánico Tributario. Esto significa
que el sujeto pasivo es el destinatario legal del tributo, es decir, el deudor por su deuda propia. Tenemos dentro de estos sujetos pasivos, tenemos los contribuyentes, que son los sujetos pasivos respectivos de los cuales se verifica ese hecho imponible, que lo establece el artículo 22 del Código Orgánico Tributario, que ellos pueden ser personas naturales o personas jurídicas, entidades o colectividades, que puedan constituir una unidad económica y que dispongan de un patrimonio y tengan autonomía funcional. Esos son lo que son los elementos que están dentro de los contribuyentes sujetos pasivos. Tenemos los responsables, que son los sujetos pasivos, que sin tener carácter de contribuyentes deben, por disposición expresa de la ley, cumplir con las obligaciones atribuidas por la ley. Es decir, en su artículo 25 del Código Orgánico Tributario establece los responsables. Luego tenemos como segundo elemento de la relación tributaria el objeto y hecho imponible. Es la realidad económica sujeta a imposición, es decir, la materia gravable y el hecho imponible es aquel hecho previsto hipotéticamente en la norma para que al efectuarse origine una obligación tributaria constituido por tres elementos. Primero, la base imponible, que es la cantidad a la cual se le aplica una tarifa para determinar la cantidad a pagar por concepto de impuesto. Tenemos la tarifa, que es el elemento que se aplica a la base imponible para determinar el quantum del tributo, es decir, la cantidad de ese tributo. Y tenemos, por último, el periodo de imposición, que indica que los impuestos se causan conforme se dé el hecho imponible, previsto en las leyes tributarias presentes para el momento en que se ocurra. Ahora bien, tenemos la inflación. La inflación es un fenómeno muy antiguo que se remonta a la aparición del dinero como medio de intercambio. Esto en esencia indica que la inflación es un fenómeno monetario y tiene como consecuencia que se deriva de un proceso inflacionario que pueden llegar a adquirir efectos negativos y perturbar la base sobre la cual se asienta la actividad económica de una nación. El Estado, de no romper este círculo a través de medidas concretas de política fiscal y monetaria, el proceso continuaría y teóricamente de manera indefinida, llegando a transformarse en un fenómeno que se autoalimenta, conocido comúnmente bajo la denominación de espiral inflacionaria. La aparición de este fenómeno inflacionario afecta la relación económica establecida entre los contribuyentes y el Estado por medio de un sistema tributario y en consecuencia se afecta la asignación de los recursos y la distribución de los ingresos. Luego de haber definido la inflación, vamos a hablar de las causas de la inflación. El exceso de gasto público es probablemente una de las causas fundamentales de la inflación, ya que constituye el origen de las emisiones inorgánicas de dinero a la que suele recurrir el gobierno para financiarse. De esta manera establecemos que en nuestro país existen varias causas que pueden estar alimentando o autoalimentando esa inflación. Y eso lo encontramos establecida con las siguientes causas. Primero, el bajo volumen de bienes y servicios que se ofrecen al público ante el exceso de circulante en su poder. Segundo, la emisión de dinero inorgánico para cubrir un déficit en la balanza de pago, es decir, esa devaluación que venimos percibiendo constantemente. Tercero, escasez de divisa para la adquisición de bienes y servicios en el exterior, bien sea por fuga de capitales o
por un bajo volumen de las exportaciones. Cuarto, falta de recursos impositivos capaces de generar en forma estable y suficiente los ingresos internos que el Estado requiere para satisfacer sus obligaciones colectivas. Quinto, el alto índice o nivel de endeudamiento para la utilización de ingresos fiscales. Y por último, una fuga de capitales al exterior por la falta de confianza para invertir en el país. Estas causas a su vez generan unas consecuencias. Entre ellas podemos mencionar lo que envilece el dinero y la polarización de la sociedad. Los precios de los factores de producción o de bienes que se fijan a largo plazo. El deterioro del salario real, uno de los indicadores que más percibimos. Estos son algunas de las consecuencias que genera tener un país en inflación. A su vez, esas consecuencias, podemos mencionar otro que se genera, es la escasez que perjudica a los consumidores. Crea incertidumbre, entorpece esa asignación de recursos. Es decir, que todo proceso de inflación tiene unas causas y a su vez genera una consecuencia. En esta presentación se van a encontrar con los índices nacional de precios al consumidor. Los índices del precio nacional al consumidor es un indicador estadístico que mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios, representativa del consumo familiar durante un periodo determinado. Los índices nacional de precio al consumidor, como bien lo señalé, ese es ese indicador estadístico que nos va a permitir a nosotros poder ajustar por inflación los estados financieros. A su vez van a visualizar cómo es el comportamiento de esos sectores que utiliza el Banco Central de Venezuela para establecer ese indicador estadístico. Esa índice nacional de precios al consumidor, como ya lo indicamos, son esos indicadores estadísticos que miden la evolución del precio de una canasta de bienes y servicios. Luego, con esos datos estadísticos, es de notar el cálculo que se realiza de los índices nacional de precio al consumidor, se adopta de un año de referencia llamado base, cuyo nivel inicial es de 100, y la misión del Banco Central de Venezuela es orientar a la creación y mantenimiento de condiciones monetarias, crediticias y cambiarias, favorables, con una estabilidad de la moneda, ese equilibrio económico que nuestra Constitución establece y el desarrollo ordenado de la economía. Es importante destacar que para facilitar exige una misión, que el Banco Central de Venezuela, por disposición expresa de la ley, porque así lo rige, debe disponer de estadísticas periódicas altamente confiables que faciliten el diseño y la programación de las políticas monetarias y cambiarias, así como el seguimiento de las variables macroeconómicas que son influenciadas por tales políticas. Con estos datos puedan las empresas elaborar sus ajustes fiscales. El banco, como entidad, es el único responsable de establecer estos indicadores y llevarlos para que los contribuyentes hagan sus correspondientes actualizaciones o estimaciones macroeconómicas, adaptándose a la economía que tiene el país como referente periodos anteriores.
Luego de haber establecido la definición de índice nacional de precios al consumidor, establecemos la forma de medir esa inflación. La forma de medir la inflación en Venezuela o en la mayoría de los países, la inflación suele medirse a través de una variación porcentual de los índices nacional de precio al consumidor durante un periodo determinado, bien sea un mes, un trimestre, un semestre o un año. Para determinar la tasa de inflación entre un determinado número de periodos, se puede mencionar la siguiente fórmula. Tenemos los índices del último periodo entre el índice del periodo a comparar menos 1 por 100. Esto nos da el porcentaje de inflación. Este factor es aplicable a aquellas partidas que están sujetas a una actualización. Ahora bien, vamos a establecer la definición de ajuste por inflación fiscal. Se define por ajuste por inflación fiscal como la actualización inicial de los activos y pasivos no monetarios que deben ser realizadas de forma a las normas establecidas en la Ley de Impuestos sobre la Renta, la cual genera una variación en el patrimonio neto del contribuyente. Este término fue incorporado en la Gaceta Oficial 4300 en el año 1991, el 13 de agosto, en las cuales tenía los siguientes elementos: incrementar la base imponible, evitar la elusión mediante la práctica de funcionamiento del enriquecimiento entre varias empresas, la incorporación de la gravabilidad de enriquecimiento de fuentes extranjeras derivados del capital mobiliarios o inmobiliario obtenidos por contribuyentes venezolanos o domiciliados en el país, la reducción de 5 a 3 de los tramos de tarifas aplicables de las personas jurídicas y la incorporación del sistema de ajuste por inflación fiscal a la renta gravable. El ajuste inicial por inflación en Venezuela tiene dos subsistemas o etapas. Uno es que el ajuste inicial por inflación y el otro el ajuste regular por inflación. En tal sentido, el ajuste inicial es el que todos los contribuyentes o entes obligados a efectuarlo deben practicar al final del primer ejercicio económico anterior a aquel cuando deben tributar. El mismo se practica en forma extraordinaria sobre todos los activos y pasivos no monetarios, con la única finalidad de actualizar o sincerar su patrimonio, ya que el mismo se ha modificado desde la fecha en que se adquirieron o fabricaron hasta el día cuando se vaya a practicar este ajuste por efecto de la inflación, según así lo dispone el artículo 173 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esta actualización no surte ningún efecto a los fines del impuesto sobre la renta, aunque si estará sujeta al pago del 3% sobre el monto que resulte de los activos utilizados y deberá cumplir con esta obligación. Estas situaciones que se deben considerar son las siguientes. Primero, empresas en etapa preoperativa. El ajuste por inflación deberá ser realizado por los contribuyentes después de finalizada la etapa preoperativa, estableciendo que ésta finaliza una vez se proceda con la primera facturación, en la cual el contribuyente quedará obligado al cierre del ejercicio fiscal respectivo a hacer su ajuste inicial por inflación y a determinar el tributo del 3% sobre la revaluación de los activos fijos depreciables, además de inscribirse en el registro de los activos actualizados según lo establecido en el artículo 174, 100 y 106 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta.
Uno de los aspectos más importantes es que se considera como primera facturación. Al respecto, se podría llegar a una interpretación de forma limitada que la primera facturación se corresponde con la emisión de la primera factura de venta. Tenemos las empresas inactivas. Las empresas inactivas deberán realizar su ajuste inicial al cierre del ejercicio en el cual inicien sus actividades, si el contribuyente ya había hecho un ajuste inicial antes de cesar actividades y posteriormente las reinicia. Deberá hacer un reajuste al cierre del ejercicio anterior al reinicio de actividades, de acuerdo a lo establecido en los artículos 174, 100 y 106 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tenemos los ajustes circunstanciales. En cuanto a los ajustes circunstanciales, este tipo de ajuste lo podrán realizar las personas naturales, las sociedades de personas y comunidades no comerciantes que enajenen bienes que generen renta sujetas al impuesto. Para determinar dicha renta, tendrán derecho a actualizar el costo de adquisición y la mejora de tales bienes con el Índice Nacional del Precio al Consumidor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 177 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. El costo ajustado deducible no podrá exceder el monto pactado por la venta, ni tampoco será necesaria la inscripción en el registro de activos actualizados. Ahora bien, ¿cuáles son las características del ajuste inicial por inflación fiscal? Bueno, tenemos la primera, que es extraordinario, ya que se realiza solamente en una oportunidad. Segundo, constituye la inscripción en el sistema para el contribuyente sujeto, por lo que debe realizarse obligatoriamente. Tercero, implica el pago de un tributo del 3% sobre el incremento del valor de los activos fijos depreciables. Cuarto, no afecta en forma directa la renta neta fiscal del contribuyente, pues el resultado de la aplicación de esta metodología no incrementa ni disminuye la renta o pérdida neta fiscal a ser determinada por el contribuyente para el ejercicio en el cual está obligado a realizar dicho cálculo, lo cual implica que existe una afectación indirecta, pues el tributo resultante de la determinación de este ajuste debe considerarse como una partida no deducible por disposiciones expresas de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Quinto, las cuentas de contabilidad fiscal del sistema que se ven afectados son exclusivamente cuentas reales. Esto es, aquellas cuentas que forman parte del balance general fiscal del contribuyente sujeto. Sexto, permite que las personas naturales, las sociedades de personas y comunidades no comerciantes que estén sometidas a la Ley de Impuestos sobre la Renta hagan uso de su metodología a los fines de calcular el costo de los bienes que enajenen. Seguidamente nos vamos a encontrar con unos aspectos importantes a considerar para efectuar el ajuste por inflación. Primero, que los obligados a practicar el ajuste por inflación, según lo estipula el artículo 173 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, son los contribuyentes a los cuales hace referencia el artículo 7 de la misma ley, que realicen actividades comerciales, industriales, bancarias o financieras en el ramo de los seguros, mineras, petroleras y actividades conexas, y que estén obligados a llevar libros de contabilidad. En este apartado es importante mencionar que existe una exclusión, y es importante que la tengamos en consideración, ya que en las últimas reformas que se le hizo a la Ley de Impuestos sobre la Renta, quedaron exceptuados de este apartado del artículo 173, haciendo mención al artículo 7, los contribuyentes sujetos pasivos especiales, las empresas dedicadas a seguros, reaseguros y actividades conexas, quedaron exceptuadas de este ajuste por inflación. Entonces, en este sentido, en resumidas cuentas, el ajuste por inflación se le realiza
a todos aquellos contribuyentes ordinarios del IVA. Es decir, que los contribuyentes que realicen actividades bancarias, financieras, de seguro, reaseguro y los sujetos pasivos calificados como especiales por la Administración Aduanera y Tributaria quedarán excluidos del sistema de ajuste por inflación previsto en el decreto con rango, valor y fuerza de ley. Una vez practicada la actualización inicial de los activos y pasivos no monetarios, el balance general fiscal actualizado servirá como punto inicial de referencia al sistema de reajuste regular por inflación previsto en el capítulo 2 del título 9 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Los contribuyentes que cierren sus ejercicios después del 31 de diciembre de 1992 y estén sujetos al sistema de ajuste por inflación, realizarán el ajuste inicial a que se contrae este artículo el día de cierre de este ejercicio. Adicional, tenemos los que no están sujetos al ajuste fiscal. Son aquellos que, primero, quienes habitualmente realicen actividades empresariales no mercantiles y lleven libros de contabilidad. En tal sentido, el artículo 2 del Código de Comercio señala las actividades que tienen la condición de comerciales o comerciales o mercantiles. Por ejemplo, de este tipo de actividades, los centros de enseñanza, los centros médicos, las clínicas, las asociaciones y fundaciones, las personas naturales o sociedades que se dediquen a explotar algún tipo de actividad que tenga que ver con alquiler de su propio inmueble. Tenemos las empresas en etapa preoperativa y tenemos los enriquecimientos presuntos. Seguidamente se encontrarán con los efectos del ajuste fiscal. Uno de los efectos es que el contribuyente que realice su ajuste inicial deberá inscribirse en el registro de activos actualizado que lleva la Administración Tributaria. Segundo, los incrementos netos de ajustar los activos fijos depreciables ocasionarán un tributo del 3%, que se pagarán al presentar la planilla de registro de activos actualizados. Tercero, el ajustar los activos y pasivos no monetarios traerá como consecuencia una variación en el monto de patrimonio neto para esa fecha en que esta variación se llevare en una cuenta denominada actualización de patrimonio. Cuarto, una vez practicada la revalorización, es decir, el ajuste inicial, el balance general ajustado servirá de referencia al sistema de reajuste regular por inflación. Quinto, el reajuste regular, por su parte, da origen a una partida de conciliación fiscal que incrementa o disminuye el enriquecimiento neto del ejercicio fiscal del contribuyente. Si el saldo de la cuenta de reajuste por inflación, que es donde se acumulan los ajustes, es deudor, disminuye el enriquecimiento neto y de ser acreedor aumentará. Y por último, esto se llevará en un libro fiscal y en un registro del contribuyente. El ajuste inicial actualiza los activos y pasivos no monetarios, lo que traerá como consecuencia una variación en el monto del patrimonio para la fecha en la que se esté ejecutando. Ahora bien, ahorita se va a establecer algunas definiciones básicas que están presentes y que son necesarias para la base del cálculo del ajuste fiscal, partiendo en definir lo que son partidas monetarias. Las partidas monetarias son las que representan los activos y pasivos cuyo monto, debido a su naturaleza, representan un valor fijo en unidades monetarias y por lo tanto pierden poder adquisitivo cuando se deteriora el valor de la moneda. Por ejemplo, ejemplos de este tipo de partida, tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los préstamos.
Activos y pasivos monetarios. Los activos y pasivos monetarios son considerados aquellas partidas del balance general histórico que representa valores nominales en moneda nacional, o que al momento de liquidarse se hacen por el mismo valor histórico al que están registrados. Esto lo establece el artículo 94 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Dentro de una economía inflacionaria, la tendencia de activos monetarios en un periodo de tiempo origina una pérdida por exposición a la inflación para las empresas, lo cual no es determinada por la contabilidad tradicional. Por otro lado, la tendencia de pasivos monetarios en un periodo de tiempo dentro de una economía inflacionaria origina una ganancia por la exposición a la inflación para la empresa, lo cual tampoco es determinada por la contabilidad tradicional. Cuando los pasivos monetarios generan intereses, la ganancia señalada disminuye el registro de los gastos de intereses por la porción inflacionaria de dicho interés. Genera, por ejemplo, que el efectivo, las cuentas de banco en moneda nacional o cuentas por cobrar y pagar en moneda nacional son ejemplos claros que pueden ocasionar una disminución de la ganancia de ajuste por inflación. Tenemos la posición monetaria neta, que es la diferencia entre los pasivos monetarios y los pasivos monetarios, y la modificación de ella produce una ganancia o una pérdida monetaria, teniendo en cuenta lo que puede aumentar o disminuir estas partidas. Los activos y pasivos monetarios, a medida que aumentan los precios, pierden poder adquisitivo, beneficiando los que posean pasivos monetarios y perjudicándose los que posean activos monetarios. En tal sentido, la posición monetaria es igual que los pasivos no monetarios más el capital menos los activos no monetarios. En este sentido, la posición monetaria neta aumenta por, primero, aumento de los pasivos no monetarios, aumento de capital y disminución de los activos no monetarios. Y la posición monetaria neta disminuye por disminución de los pasivos no monetarios, disminución del capital y aumento del activo no monetario. Estas son estudios o análisis que se le realiza a la posición monetaria neta, cuándo aumentan y cuándo disminuyen y cómo va a proyectarse en el ajuste por inflación. Seguimos con los activos y pasivos no monetarios. Ya definidos los activos y pasivos monetarios, procedemos a dar el significado a los activos y pasivos no monetarios que tienen gran importancia dentro del proceso de lo que es o el procedimiento de lo que es el ajuste por inflación. Aquí se consideran activos y pasivos no monetarios aquellas partidas del balance general histórico que por su naturaleza o característica son susceptibles de protegerse de la inflación y generalmente representan valores reales superiores a los históricos, con lo que aparecen en los libros de la contabilidad. Dichas partidas son, o podemos mencionar que dichas partidas que están sujetas a protección por la inflación son los activos fijos, el terreno, el inventario, la mercancía en tránsito, el edificio, la maquinaria, mobiliario, equipo, la construcción en proceso, las inversiones permanentes, las inversiones convertibles en acción, los cargos y créditos diferidos y activos intangibles. Los créditos y deudas reajustables en moneda extranjera y los intereses cobrados o pagados por anticipado. Esto está establecido en el artículo 173, párrafo segundo y artículo 93 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En una economía
como la que padece Venezuela, que es inflacionaria, los valores de los activos y los pasivos no monetarios deben ser actualizados debido a que los mismos están expresados a una moneda histórica, que ésta viene sufriendo una pérdida en su poder de compra, y la actualización de estos valores de activos y pasivos no monetarios a una fecha determinada significa expresar el valor de dicha partida en una moneda que representa el valor del poder de compra de su origen. Esa actualización que se realiza tendrá su efecto en los resultados de la empresa en cuanto a que modifica el gasto de la depreciación futura de los activos fijos depreciables, el costo de venta de los inventarios de mercancía, las ganancias o pérdidas en venta de activos no monetarios, así como el valor de todas las partidas no monetarias del estado de ganancias y pérdidas. Información muy importante que debemos tener presente para cuando se esté realizando los cálculos. Debemos considerar también las cuentas que están sujetas a una exclusión fiscal. Esto lo considera que es un sistema en el sistema de ajuste por inflación, la obligación de excluir ciertas partidas, las cuales se acumularán en una cuenta de patrimonio, tal como lo establece el artículo 173, parágrafo cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que indica lo siguiente: esas cuentas que están sujetas a realizársele una exclusión fiscal son las capitulaciones de las cuentas de activos no monetarios por efecto de evaluaciones de la moneda. Y siempre y cuando lo establezca la ley. Segundo, los bienes, deudas y obligaciones aplicados en su totalidad a la producción de utilidad o enriquecimientos presuntos, exentos o exonerados o no sujetos del impuesto sobre la renta. Tercero, los bienes intangibles no pagados ni asumidos por el contribuyente, ni otras actualizaciones o revalorizaciones de bienes no autorizados por la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bien cierto, aquí pueden entrar todas aquellas revalorizaciones o actualizaciones que se hacen bajo la normativa de información, de la normativa internacional de información financiera. Estas son las NIF. Tenemos por último las cuentas y efectos por cobrar de accionistas, administradores, afiliadas, filiales y otras empresas relacionadas o vinculadas de acuerdo a lo establecido en el régimen de precios de transferencia. Vamos con el reajuste regular por inflación fiscal. El reajuste regular por inflación fiscal es el ajuste que debe realizar todos los contribuyentes sujetos a la tributación creada por la Ley de Impuestos sobre la Renta al cierre que cada ejercicio fiscal, que cada empresa realice en cada ejercicio fiscal, con el propósito de sincerar sus ganancias o pérdidas, a cuyo efecto se tomará en cuenta la magnitud del índice inflacionario que se haya producido durante el respectivo ejercicio económico. De no practicarse este ajuste, los contribuyentes estarían acusando una ganancia sobreestimada o subestimada y por ende pagando un tributo en exceso o subestimado sobre una ganancia irreal, ficticia, distorsionada por efectos de la inflación. Esto lo podemos encontrar en el artículo 178 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Luego de haber determinado lo que era el reajuste regular por inflación fiscal, vamos a establecer las características de este sistema o etapa, este subsistema o etapa de reajuste regular por inflación. Aquí vamos a establecer 4 características principales. Primero, que se diferencia por su regularidad, ya que debe calcularse para cada uno de los ejercicios fiscales posteriores a aquel en el cual se realizó el ajuste inicial extraordinario. Segundo, es obligatorio para aquellos sujetos sometidos al sistema. Tercero, afecta en forma directa la determinación de la renta neta fiscal del contribuyente,
para cada uno de los periodos fiscales en que debe realizarse, ya sea como una ganancia gravable o como una pérdida deducible. Cuarto, dado que incrementa o disminuye la renta fiscal en forma directa, su efecto se refleja inicialmente a través de una cuenta nominal denominada reajuste por inflación. Ahora, en este apartado vamos a establecer las partidas objeto de ajuste, indicando el procedimiento en primer término para el ajuste inicial y seguidamente para el reajuste regular. Primero, los inventarios. El procedimiento de ajuste inicial de los inventarios está contenido en el artículo 104 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta, el cual se refiere a dos casos. Primero, cuando las operaciones se inician con existencia de inventario, y segundo, cuando las operaciones se inician sin existencia de inventario, con lo cual los inventarios a la fecha de cierre del primer ejercicio gravable del contribuyente tienen su origen en las compras o producción del periodo. Se aplicará el mismo procedimiento. El método de inventario de identificación específica se encuentra en el parágrafo segundo del artículo 182 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y desarrollando este parágrafo tercero, el artículo 104 del reglamento constituye una opción para los contribuyentes de las condiciones de las diferentes unidades que forman los inventarios se identifiquen claramente con seriales u otros controles similares para verificar la fecha de adquisición y venta. El parágrafo segundo del artículo 182 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, correspondiente a la norma de reajuste regular, establece que la aplicación de este procedimiento requiere la previa aprobación de la Administración Tributaria. Al respecto, se puede decir que se podrán reajustar los inventarios existentes en materia prima, productos en proceso o productos terminados, mercancía en tránsito, a la fecha del cierre del ejercicio gravable, de acuerdo a las siguientes metodologías. Primero, el inventario final ajustado del ejercicio anterior se reajusta con las variaciones de los INPC correspondientes al ejercicio gravable. Segundo, la comparación de los totales de inventarios históricos al cierre del ejercicio gravable con los totales de inventarios históricos al cierre del ejercicio anterior. Aquí tenemos que tener en cuenta dos variaciones. Primero, si el inventario final es menor o igual que cero que el inventario inicial, significa que todo el inventario final proviene del inicial. Entonces se ajustará en proporción al inventario inicial ajustado según así lo establece el literal A. Segunda condición, si el inventario final es mayor que el inventario inicial, la proporción en bolívares que excede del inventario inicial no se ajustará y la proporción que proviene del inventario inicial se ajustará en una proporción según lo señala el literal B. Otras características de este procedimiento es que determina el ajuste acumulado del inventario. Se pueden realizar comparaciones al ajuste acumulado y se pueden determinar el reajuste neto del ejercicio. Este tratamiento de los inventarios también se pueden realizar a repuestos y accesorios. Todo esto está establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento. Adicional, en el aula virtual cargué una guía que está basado al análisis específico de cada uno de estos procedimientos que se realiza al ajuste fiscal y al reajuste regular fiscal. Ahora, en cuanto a los activos fijos, el sistema de ajuste le permite al contribuyente controlar el valor en libro de cada activo, permitiéndole saber cuándo se terminó la vida útil de cada activo con la depreciación y ajuste por inflación para cada uno de ellos. Este facilita un mayor control de activos. Tenemos el patrimonio neto inicial, que se entiende como patrimonio neto la diferencia entre el total de activos y pasivos monetarios y no monetarios,
debiéndose actualizar en la cuenta reajuste por inflación el incremento o disminución del valor del producto a reajustar anualmente por el patrimonio neto al inicio del ejercicio gravable. Como base en la variación de los INPC en el ejercicio gravable, por lo tanto, los resultados de la cuenta de reajuste por inflación implicarán un aumento o una disminución de la renta gravable. Así lo indica el artículo 184 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tenemos los movimientos del patrimonio. Los movimientos del patrimonio son los que incrementan o disminuyen el patrimonio del contribuyente, las cuales se indican a continuación. Los aumentos de patrimonio efectivamente pagados en dinero o en especie, ocurridos durante el ejercicio gravable, se reajustarán según los porcentajes de variación de los INPC entre el mes del aumento y el cierre del ejercicio gravable. Esto lo indica el artículo 185 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tenemos la disminución del patrimonio, que constituyen disminuciones, los dividendos, las utilidades y participaciones análogas distribuidos dentro del ejercicio gravable por la empresa. Las reducciones del capital y las disminuciones al patrimonio que tengan lugar durante el ejercicio gravable se ajustarán según los porcentajes de variación de los INPC en el lapso comprendido entre el mes de la disminución y el mes de cierre del ejercicio gravable, tal como lo establece el artículo 186 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Para finalizar, les voy a hablar sobre la compensación de las pérdidas por inflación y los registros adicionales que deben llevar los contribuyentes. En cuanto a las pérdidas por inflación no compensadas, solo serán trasladables por un ejercicio. Según el artículo 182 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se restringe el traslado de las pérdidas netas ocurridas por los ajustes inflacionarios, las cuales se compensarán o serán trasladables solo por un ejercicio, entendiendo que la deducción de la referida pérdida será en el ejercicio fiscal siguiente en el que ocurrió. En cuanto al registro adicional que deben llevar los contribuyentes, está en concordancia con los artículos 181 y 182 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el que el contribuyente deberá llevar en un libro de control fiscal que contenga los siguientes elementos: fecha de adquisición de los activos y pasivos no monetarios, costo de adquisición histórico, depreciación o amortizaciones acumuladas históricas al cierre del ejercicio gravable anterior y al cierre del ejercicio gravable actual, actualización acumulada de los costos y depreciación, actualización acumulada de los costos y depreciación tanto anterior como actual, proporción o porción del reajuste correspondiente al ejercicio gravable, valor según libro de los activos no monetarios, enajenados o retirados, actualización del costo y de la depreciación o amortización acumulada de los activos no monetarios enajenados o retirados desde la fecha de adquisición hasta la fecha de cierre del ejercicio gravable, ajuste inicial del costo y de la depreciación no imputadas al costo de venta, precio de venta de los activos no monetarios enajenados. Todos estos son elementos que debemos tener elaborados en una carpeta, ya que son registros que debe contener los contribuyentes o que deben tener los contribuyentes, sujetos a este sistema integral de ajuste y reajuste por inflación. Deberán llevar un libro adicional fiscal donde se registrarán todas las operaciones que sean necesarias de conformidad con las normas, condiciones y requisitos previstos en el reglamento, en la ley.
cuales se enumeran a continuación. Estos son todos los reportes que debe contener esa carpeta, que son los siguientes: balance general fiscal actualizado, los detalles de los ajustes de las partidas no monetarias de conformidad con lo previsto en el artículo 179 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, los asientos por exclusiones fiscales históricas al patrimonio. Esto lo establece el artículo 184, parágrafo primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Los asientos de ajustes y reajustes previstos en el capítulo 2, título 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, con detalles de todos sus cálculos. Balance general fiscal actualizado final, incluyendo todos los asientos y exclusiones previstas en la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde se demuestren que en el patrimonio en forma separada las cuentas de reajuste por inflación, actualización de patrimonio y exclusión histórica. El patrimonio. Y por último, una conciliación entre los resultados históricos del ejercicio y la renta gravable. Estos son soportes que deben estar bien establecidos por el contribuyente y en una carpeta que están sujetos a fiscalización o revisión por el ente regulador, que es el CENIAT.